una vez más en el sello personal del egresado. Hoy ustedes van a ver un personaje del que hemos oído hablar todos los que hemos tenido que pasar por algún examen especializado en asuntos de IPS o EPS o en asuntos generales de salud. Es el doctor Hernán Ocasiones, que está con nosotros aquí, y ustedes ya asociarán su nombre a esos procesos diagnósticos. Doctor Hernán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias a usted por la invitación. Yo a usted lo veo desde hace mucho tiempo en esta universidad en muchas cosas porque ha tenido una trayectoria enorme. Usted es de la generación del 72 en medicina. Sí, en agosto del 72 nos graduamos, sí señor, médico cirujano. Médico cirujano. Usted llegó a Medellín procedente de Bucaramanga. Sí señor. ¿Cómo eligió esta ciudad y por qué la dejó? Bueno, yo vine de Bucaramanga y vinimos un grupo grande, que entre ellos estaba Virgilio Galvis, que después fue ministro de Salud, porque nosotros no teníamos, en Bucaramanga en ese momento la UIS no había empezado la medicina, la empezó más tarde. Entonces nos vinimos un grupo grande, el doctor Amaya, el doctor Galvis, el doctor Enrique Montañez, que es cirujano en Bogotá, y nos vinimos acá a estudiar porque no había otra nos tocaba salir de Bucaramanga y la universidad tenía una reputación muy alta como centro académico inigualable en Colombia, y nos gustó mucho también que nos identificábamos mucho con la gente, con los paisas, muy abiertos, muy explícitos, muy amplios, muy queridos, y la gente de Bucaramanga, a pesar de que no son tan explícitos, pero sí son como que tenemos afinidad y química, sí. Además del clima, ¿cierto? Yo pasé en la Universidad Javeriana a estudiar medicina, pero cuando yo llegué acá me sentí muy confortable, muy bueno el clima, la gente, entonces digamos, fue una bendición del Señor poderme. Claro. Pero bueno, ¿y medicina por qué? El papá pues nosotros teníamos mucho, sí, pero más que todo de odontología de los tíos, pero toda la vida me gustó mucho la medicina, pues digamos me parecía apasionante, me gustaba mucho estar funcionando con animalitos, haciéndoles como autopsia a las palomitas y cositas así, y entonces a raíz de eso pues me fui como encariñando mucho con la medicina, y a través de los tíos míos que eran odontólogos en Bogotá, entonces me parecía como fascinante el tema pues, de la salud. ¿Cierto? De la salud. Y la Universidad de Antioquia en ese momento que estaba empezando a trasladarse, porque si terminó en el 72 es porque estudios generales le tocó allá donde era antes, donde hoy son las Torres de Bomboná, ¿no? Sí, señor. Y entonces estaba la universidad muy convulsa. Esa carrera fue muy difícil de hacerla, ¿se hizo en cuántos años? Sí, fue una época difícil porque nosotros nos estábamos como personas extrañas a la ciudad acomodando. Vivíamos ahí en Maturín, ahí cerquita de estudios generales. Vivíamos en Maturín y nos tocó la huelga grandísima contra Ignacio Vélez, que prácticamente desentejamos los techos allá del Paraninfo y toda esa cosa, encerrados allá, y nos tocó comernos unos curis porque no nos dejaba salir la policía, el ejército nos dejaba salir, unos curis de los laboratorios. Pero por lo menos nos defendimos, ¿cierto? Y ya después, esa fue una parte muy crítica, ya después ya se vinieron para acá y pues siguieron cosas muy convulsivas, pero nos tocó ese tema difícil. Sin embargo, uno pasaba pues aquí tan bueno que era parte de la formación. De la formación, sí señor. Sí, bueno, y usted salió de una vez a ejercer la profesión, pero por ahí derecho a buscar una especialización, ¿o no? Sí, a ver, yo después de que terminé me fui a la universidad estableció unos programas que llamaban los programas extramurales, o sea, un grupo de médicos especialistas, de profesores. Yo estaba León Hernández, que es un cirujano plástico muy famoso de Soma, León Hernández, que fue prácticamente el papá de la cirugía plástica de Medellín, el doctor Marcos Barrientos, que era un otorrino muy famoso, que era de Fredonia, el doctor Diego Gaviria, un cirujano también muy bueno, el doctor Gustavo Escobar Restrepo, que era el jefe de urología aquí del Hospital San Vicente, el doctor Gerardo Cadavid, que era un internista muy famoso, Gerardo Cadavid Gómez. Entonces se estableció un programa extramural, entonces todos los profesores se trasladaban los fines de semana a los pueblos, se hacían campañas de salud muy grandes, se hacían cirugías, se hacían mucha docencia, mucha enseñanza y ver todos los casos críticos, ¿cierto? Tanto de todas las especialidades de ortopedia, otorrino, cirugía plástica, y fuimos poco a poco por los pueblos. Entonces era muy interesante porque me interesó mucho el tema y les colaboraba mucho pues con los exámenes, ayudándoles a los pacientes, y hacemos exámenes médicos en esa época. Y íbamos a Fredonia, íbamos a Concordia, íbamos a Venecia,
Y eso era una cosa muy interesante porque se salía a la universidad Eso. y se iba a enseñarle a la gente y hacíamos unas campañas de salud que eso nos quedamos hasta las 10, 11 de la noche trabajando con la gente, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a coger fama de eso eran ríos humanos de personas que iban porque el niño tenía su problema de los valgus, del ayus valgus. El doctor David Warren también nos colaboraba mucho, David Warren, Santa María, ¿no es cierto? Santa María. Bueno. Entonces ahí yo empecé como a encarretarme con los pueblos y de pronto tuve la oportunidad de trabajar en Fredonia, hacer el año rural, estuve 2 años en el año rural en Fredonia. Estando en el año rural, empezaron, la doctora Vilma Piedrahita era la decana y empezaron a traer, ella también iba con nosotros, la nefróloga pediatra Vilma Piedrahita. Empezaron a traer acá gente, porque ella había estudiado en Boston, empezaron a traer estudiantes de la Universidad de Boston a hacer intercambios que ellos venían a estudiar medicina tropical y la doctora Vilma Piedrahita manejaba todo ese tema y tuve la oportunidad de hacer, ya pasé a la especialización de radiología porque me apasionaba el tema de las imágenes, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Boston. Correcto. A través de que venían los estudiantes entonces y se hizo una recíproco que yo pudiera estar allá y estuve allá 3 semestres en el departamento de radiología del Boston University Medical Center. Pero la doctora Vilma Piedrahita fue, y más aún a mí me avalaron. Entonces yo hice una residencia de 4 años. Ah, fue una residencia corta de 4 años. Sí, pero me dio mucho, sí señor. Muy bien, enseguida me va a contar entonces por qué decidió meterse por ese lado del diagnóstico con altas tecnologías. Vamos a ver unos mensajes y retornamos. Estamos hablando con el doctor Hernán Ocasiones Rugeles. Él nos va a contar cómo fue que decidió meterse cambiar la medicina presencial y directa por la medicina diagnóstica. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estando en Fredonia, existió la oportunidad de que después de la guerra de Vietnam quedaron unos equipos de campaña de los ejércitos americanos. Entonces establecieron a través del IFI, el Instituto de Fomento Industrial, un doctor Restrepo que trabajaba ahí, Sergio Restrepo, le dijo, hombre, hay unos equipos disponibles, ¿por qué no? Entonces se los trajeron para Medellín, en esa época estaba el doctor Cárdenas, que era el secretario de Salud, entonces hizo las conexiones con ellos y a Fredonia llegó unos equipos muy básicos de radiología, pero que eran portátiles, que eran que el ejército americano los botaba, en el Vietnam los botaban por paracaídas, entonces eran muy portátiles. Sí. Entonces nos empezó el gusanillo de que qué vamos a hacer con estos equipos acá. Trajeron en esa época un equipo de radiología y un equipo de ultrasonido muy básico, pues que eso era una cosa que parecía como esos aparatos que usan las señoras para el pelo, que eran un aparato grande donde metían la cabeza. Los secadores. Unos secadores gigantescos. Entonces empezamos con el gusanillo que, bueno, vamos a aprovechar, de ahí empezamos como a apasionarnos con el tema de la radiología y a mirar cosas que existían y que podía uno ayudarle en los pueblos a la gente, y con el apoyo del doctor Cárdenas pues nos iba muy, digamos, pudimos sacarle jugo a esas cosas y en realidad establecimos un servicio de rayos X en el pueblo, ¿cierto? Sí, que tocaba con tanques y secarlo con secador de pelo a las películas. Eso era un proceso pues que así empezamos en lo básico, pero me fue como moviendo el tema de la parte de las ayudas diagnósticas. Y entonces usted ya se fue a Después cuando tuvimos la oportunidad, ya pasamos a la residencia, pues enfrentamos a la especialización de radiología, entonces tuve la oportunidad de ir al Boston University Medical Center, que es un centro ya muy destacado, y allá ellos ya empezaban a tener ya las tomografías, el que escribió el doctor Hounsfield, no sé, fue a principios de más o menos del 70 y pico, por allá en esa época. Entonces ya empecé yo a mirar ya unas cosas que eran mucho más adelantadas para la época, ¿no es cierto? Ya empezaban a tomar tumores cerebrales, a mirar los pacientes con los hematomas post-traumas o por accidentes cerebrovasculares de presión alta y todas esas cosas. Entonces yo empecé a ver que la radiología era un líder en las especialidades médicas para ayudar a través de los sistemas diagnósticos, ayudarle a la gente más eficaz y oportunamente, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí fue donde me fui empezando a encarretar con esto, y ya empezó ya también el ultrasonido a progresar un poco más y a haber técnicas más sofisticadas de ultrasonido, y durante esas pasantías allá en el hospital logré, digamos, tener mucho más conocimiento
inmediato, a la mano, fácil, con profesores muy oportunos, muy excelentes, y allá muy generosos, que no tapaban todos los secretos nos los daban, o sea, allá nadie se encerraba a decir haga esto así, haga, no, todo el mundo tenía oportunidad. No se guardaban la y información. Como son ellos son pues toda cantidad de culturas, en esos hospitales grandes americanos pues son muy académicos, entonces viene gente de orientales, de todas, ¿no es cierto? Gente además árabes, entonces era interesantísimo de la India, y en la India hay gente que es muy respetable porque ellos son muy consagrados, muy estudiosos, y han logrado, digamos, conquistar unas posiciones académicas de alto nivel en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Entonces, a raíz de todo eso fue que yo empecé a darme cuenta de los políglotas, cosmopolitas, de aceptar a todo el mundo y a nadie le tapaban, ¿cierto? De japoneses, de todo. Entonces era muy interesante uno estar en un medio de eso en los cuales todo el mundo tenía oportunidades de tener la ciencia a la mano, y hacían muchas reuniones de casos interesantes, y muchas reuniones del CPC de patología, pues como se hacían antiguamente aquí lo de las patologías, ¿cierto? Y uno ya estaba empapándose de para dónde iban las cosas, que definitivamente las ayudas iban progresando cada día más. Por ejemplo, el ultrasonido, que es prácticamente un dedo electrónico que atraviesa la piel sin causarle a la persona ningún daño, ninguna molestia, de evaluar una cantidad de patologías que se toquen y que la gente, pero que uno rápidamente puede resolver el problema. Sí. Y ya cada día ha progresado tanto que se volvieron en todo lo que se llama tejidos blandos, que es lo del seno, lo de tumores del seno, tumores de testículo, tumores de tiroides. Correcto. Entonces ya se volvió prácticamente, ya estaba en este momento trabajando también con enfermedades reumáticas, con todo lo de reumatología, de los nódulos, de los subcutáneos, de las artritis degenerativas, porque se ha llegado a tal desarrollo tecnológico que se pueden ver cosas de 1.5 a distancia de 1.5 milímetros, prácticamente el grosor de la piel. Claro. Y puede ver uno cantidades de tumores infiltrantes en ese sentido. Ya más profundo, pues ya también ayuda, lógicamente, pero para ya personas de mucho más volumen corporal, ya se meten a sistemas ya más sofisticados como son la tomografía, lo que llaman el TAC, tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, y el PET, que es, el PET son las siglas en inglés de aparato de emisión de protones, de emisión de protones, ¿cierto? Sí. Emisiones de protones. Sí. Bueno, vea, hace un año largo, la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, el CES hicieron un encuentro de bioética, y yo quiero que después de que veamos unos mensajes usted nos cuente si ha habido cierto distanciamiento entre lo ético y lo tecnológico, porque ese fue un tema central que se debatió durante 2 días, y me parece que ahora, después de unos mensajes, usted nos va a contar cómo le está yendo en la ciudad aplicando este estilo de diagnóstico. Nos vemos en unos instantes. El doctor Hernán Ocasiones nos va a comentar cuál es la distancia que ve entre lo ético, lo humano y lo tecnológico, ahora que trabaja con gran experiencia en las ayudas diagnósticas para tratar las enfermedades. En el CES, como les contaba, hubo un encuentro y la mayoría de los médicos y de los estudiantes, los profesionales, se quejaban mucho, decían la medicina se está deshumanizando, el paciente se volvió un objeto, ya no es sino ponerlo entre aparatos y el médico ya ni lo mira, ya tiene un código, mira su computador y no se da ni cuenta quién pasó por ahí. Eso es de esa manera tan dramática. Yo no creo que llegar a tal estado, pero eventualmente se presentan como todo situaciones que pueden reñir entre lo ético, ¿cierto? Entonces, lo que yo sí veo es que dependiendo de la escuela que traiga la gente, de la experiencia que tenga, de volverse más práctico en que las personas le hagan específicamente lo que necesita y no ponerse a hacer, digamos, procedimientos no justificables. A medida que progresa la tecnología, y precisamente, repito, el PET, que es Positron Emission Tomography, que es un sistema que también usa la medicina nuclear y que es prácticamente para el seguimiento de los cánceres y de la metástasis, se volvió un arma diagnóstica excelente, pues entonces empiezan a haber borderline o fronteras que son poco definidas, en el sentido de que de pronto pueda reñir con lo ético, sobre todo que ahora con la infraestructura de internet y todo por la web se puede ir, y de pronto se pueden ir cosas de más, sobre todo de datos privados de los pacientes. Yo creo que en esa parte hay que tener mucho cuidado,
que lo ético tiene que tener siempre unos límites que deben ser muy rígidos, muy sólidos y que todo el mundo tiene que empezar a respetarlo. Y eso toca empezar a enseñárselo también a los especialistas en la escuela, o sea, en el hospital cuando usted está haciendo la especialidad, me parece que la ética es esencial que tengan conocimientos de eso y sobre todo también proporcionado tanto por médicos como por abogados, de manera de que se llegue por gente muy ilustrada que le digan a uno, a usted hasta qué punto llega, ¿cierto? Porque uno puede de pronto decir una cosa que se le vaya la mano, porque en realidad hay gente que dice, no, vea el caso del número 6, el caso de antier, de la señora que tenía no sé qué cosa, ¿cierto? Entonces el pobre paciente queda como si fuera un objeto pues casi que de frasco de un laboratorio de patología, ¿cierto? Sí. Donde tienen los fetos deformes. Pero en realidad sí creo en este momento que eso es una enseñanza que se le debe hacer a los muchachos de las nuevas generaciones, que empiecen a cuidarse de lo ético, y me parece muy importante, doctor Domingo, acotar ese tema. Eso, y lo humano, es que uno dice, bueno, lo ético, perfecto, la gente sabe guardar ciertas reglas y con seguridad, pues el consentimiento informado y todas esas cosas se piden y se cumplen, pero eso se convierte como en un chulito. El asunto es la relación interhumana entre el médico como ser humano que tiene los pies en la tierra y el paciente que llega en las mismas condiciones. Sí, y es una cosa interesante que yo creo que eso va como la educación, como la cultura en sí de las personas, y por eso digo y insisto en que debe ser desde la escuela, o sea, desde que el residente, el que va a ser el especialista de primer año, le empiecen a notar, usted va a atender a una persona que puede ser del estrato que sea social, pero va a ser igual al señor del número 1, del estrato 1, del estrato 6, o sea, va a ser el mismo señor Gonzalo Rodríguez, que toca tratarlo con atención, y don Gonzalo, por favor, pero no empezar desde los puntos de terminología, que vemos que vea mi reycito, se acueste mi reinita, venga para acá, ¿cierto? O sea, de empezar a tener una cierta, guardar una distancia con los pacientes de respeto, o sea, Claro, que eso claro. es muy importante. Es interesante también que yo tuve la oportunidad en un hospital en Tokio de geriátrico, de cómo manejaban a las personas, todos con sus rampas, inodoros todo se dispara solo, absolutamente todas las luces, y el respeto hacia los ancianos, o sea que tienen que darle el espacio para que el paciente se siente, se acueste, vuelve y nuevamente se retome, porque muchas veces al acostarlo sufren de la presión y se marean, entonces hay gente que pone brava, que mire que ese señor se está demorando para bajarse, y ahora con la ley 100 que es tan estricta que los tiempos se volvieron muy precisos, muy taxímetro, entonces viene ese problema. Pero yo creo que el médico tiene que guardar, tiene que ser, digamos, tener y ganarse la edad, dignidad y gobierno en el manejo de las personas, ¿cierto? Y del respeto. E incluso la institución, porque es que puede que el médico tenga buena intención, el paciente sea buen paciente, pero hay instituciones que son muy aceleradas y todo es como de afán, y es como lo que cuenta es más bien el estado de pérdidas y ganancias. Sí, señor, se ha metido el concepto económico de una manera brutal, casi como una punta de lanza, a dañar lo que antiguamente era la entrevista médica y el trato personal con las personas. Yo creo que eso tiene que seguir, que no todo el mundo, pues guardar cierta diferencia con la persona, pero sí respetarlo, por más que venga de la EPS, que venga, o de una póliza de esas prepagadas costosas. Son personas que hay que darle respeto, y sobre todo lo de los ancianos, que eso fue una cosa que noté allá en ese hospital, que a todo el mundo lo manejaban con una prudencia espantosa, le ayudaban a pararse, lo llevaban, se siente bien, o le traían un tecito, pues como para que el paciente se reconfortara un poquito antes. Normalmente son exámenes que se hacen en ayunas, entonces la gente puede tener esos fatigas y cosas, claro. Vaivenes, ¿cierto? Sí. Bueno, usted ha tenido una experiencia aquí en la ciudad que es muy interesante, y como este es el sello personal del egresado, precisamente quiero que hablemos de eso. Usted tiene una organización para diagnósticos que le presta servicios a las EPS. ¿Cómo ha sido ese proceso aquí? Bueno, entonces nosotros empezamos desde cuando inicialmente que yo empecé a trabajar en el pensionado del Hospital San Vicente, empezamos a notar que habían fallas y digamos que no existían equipos suficientes para las cosas. Entonces, a raíz de que yo ya había estado en la Universidad de Boston, empecé a ver que por allá podía uno ir a investigar y a buscar cosas que estuvieran más actualizadas y empezar a asistir, porque me volví miembro de la Sociedad Americana de Radiología. Entonces me recibieron como miembro y me daban la oportunidad de ir a los cursos. Entonces empezaba uno a mirar cómo progresan las tecnologías, y entonces ya yo decidí pues empezar a traer equipos ya más sofisticados, y así empezamos. Yo el primer equipo que lo traje con un préstamo del Banco de Bogotá, pude lograr empezar eso y atraer más equipamiento, y ya cuando ya tuvimos los equipamientos,
Pasaron los años 80, que eran años muy buenos, y ya después vino lo de la Ley 100, que empezó a complicar las cosas, pues a pesar de que la sombrilla nos cubría todo, la cobertura se ampliaba, empezaron a haber los problemas, pero a la vez empezamos a notar que ya usted tenía que volverse empresa, tenía que organizarse, como ya no podía ser el médico en ocasiones, sino tenía que ser una compañía que respondiera por todas las cosas, la parte legal de constitución de una sociedad, que tuviera todo su NIT, que tuviera toda su responsabilidad ante la DIAN. Entonces ya empezaba uno, tenía que constituir usted, pero no podía quedarse solo. Ajá. Entonces yo me fui asociando, digamos, con compañeros de mucha trayectoria y, digamos, especialistas que eran reconocidos. Fui formando un grupo y así fue que empezamos poco a poco con la Clínica Medellín al principio, después nos vinculamos con Confama y hemos logrado ya tener una trayectoria importante desde el punto de vista, digamos, de tener ya empresa. Doctor Hernán, aprovechemos estos 2 minuticos que nos quedan para que me cuente cuál es el sello que usted le pone personal al ejercicio profesional en este trabajo de ayudas diagnósticas. ¿Qué lo caracteriza? Sí, lo más importante es ser eficientes, ser personas que brinden seguridad diagnóstica y en un entorno que el paciente se sienta más cómodo, porque nadie va a un hospital contento. Todo el mundo pues, se puede sentar en un restaurante a almorzar, se va feliz, pero en un hospital todo el mundo va preocupado que qué tengo y si tengo o no tengo cáncer y que me tienen que operar. Entonces el paciente ya viene con una condición psicológica muy especial. Por lo menos uno tiene que, el sello es brindarle a las personas comodidad, tranquilidad y que se sienta cómodo, a pesar de que puede uno decirle cosas que no le van a gustar, pero eso es lo más importante, que el paciente siente que es un ambiente agradable, que le den ganas de volver, ¿cierto? Que es lo más importante. Y hemos trabajado muy duro a nivel de los empleados, haciéndoles capacitaciones para atención al usuario adecuada, ¿cierto? Pues tiene que saber que yo ya lo he comprobado varias veces y me ha ido muy bien porque ha habido una atención que uno siente que hay como amabilidad y calor humano. De manera pues que estas son las lecciones que nos deja el doctor Hernán Ocasiones. Hasta la próxima vez y muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.